Buenas tardes, ¿cómo estamos, Horizonte? Qué gusto estar en esta nueva etapa de la iglesia, 3 servicios. Ya tomé en la mañana vitaminas, me tomé mi chocomil para poder durar bien los 3 servicios. Estamos bien contentos y gracias a todos por estar apoyando la obra de Dios. La idea de esto es para que haya más espacio, para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Así que sigue invitando más amigos, conocidos, familiares. Ahí tenemos más sillas todavía guardadas para que podamos alcanzar a más personas, ¿ok? Antes de iniciar con la palabra, nomás quiero hacer énfasis que este próximo viernes ya es la conferencia de consejería, como escucharon ahorita. No te pierdas la oportunidad de venir. Es viernes y sábado con Pastor Quique Torres y otros pastores que vienen de Querétaro, de Horizonte Querétaro. Va a ser una bendición. Así que la conferencia de consejería es este viernes y sábado. Y obviamente tenemos el próximo domingo la bendición de invitar a Pastor Quique Torres a que enseñe en los servicios de la iglesia. La verdad, enseña muy bien, mucho mejor que yo. Así que yo te animo a que el próximo domingo no faltes y traigas a muchos conocidos para ello. Bien, también quiero decirles que en el tercer servicio vamos a tener la graduación de los que se graduaron de Crece. Esta clase que tenemos inicial, como un discipulado inicial para los que van avanzando. Y como iglesia queremos presentarte todo el camino del discipulado, porque a eso fuimos llamados, a discipular personas. Y entonces está Crece, y pronto vamos a tener Crece Más, que son clases más avanzadas para todos aquellos que quieran. También tenemos las clases de Instituto Bíblico, tenemos la clase de plantación de iglesia los jueves, y también tenemos los grupos de conexión y los domingos que estamos verso a verso en Hechos. Todo esto para que tengas opciones y puedas crecer en Cristo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a entrar en la palabra de Dios y vamos a seguir verso a verso en el libro de Hechos. Hemos estado en Hechos, ha sido una gran bendición y sin duda hoy Dios va a hablar a tu vida. Entonces, quiero contarte una historia para introducir el tema de hace muchos años cuando yo jugaba básquetbol. Allá en Culiacán, con la selección, fuimos a jugar un torneo a la ciudad de Cozalá, Sinaloa. Quizás has escuchado de esa ciudad, es en la sierra de Sinaloa. Y a veces es conocida porque es un poco peligrosa, pero fuimos los 2 equipos de hombres y mujeres a jugar básquet ahí en esa ciudad. Entonces me acuerdo muy bien que íbamos caminando por las calles del centro y estaban 2 hombres parados en la banqueta que desde que los vi no me dieron buena pinta. Entonces íbamos caminando y no sé si fue Dios o fue mi impulso, pero yo percibí que uno de ellos iba a intentar hacerle algo a una de las muchachas del equipo que venía a un lado mío. Y efectivamente cuando pasamos a un lado de ellos, uno de ellos quiso tocarla. Y yo por instinto metí la mano, y se la detuve y le dije: hey, calmado, compa. Y él me vio nada más y yo seguí caminando y yo ya no vi nada más, no quise voltear atrás. Pero había gente enfrente de nosotros que nos vio y nos ubicó. Y entonces le llamó a la policía, nos fueron a buscar una turba de gente con la policía a ver si yo estaba bien, porque lo que yo no vi fue que casi muero ese día, porque cuando hice eso y seguí caminando, esto me sacó una pistola y me apuntó. Pero obviamente como yo no quise voltear atrás, no vi, y aparte cuando di la vuelta me siguió y por eso llamaron a la policía. Gracias a Dios no me pasó nada, yo nunca más vi a ese hombre, pero me hizo pensar cuántas veces el Señor nos ha librado de la maldad y nosotros ni en cuenta, ¿verdad? Porque obviamente todos estamos en un mundo lleno de maldad, de violencia, de enfermedad, pero Dios ha prometido estar con nosotros y hoy vamos a aprender en la palabra de Dios cómo enfrentar todas esas adversidades en las que estamos tú y yo día a día al ver la historia de los discípulos. Así que toma notas, por favor, del título de esta enseñanza esta tarde: cuando la maldad te acecha. Cuando la maldad te acecha. Y vamos a entrar en una historia muy interesante de cómo la iglesia que hemos estado estudiando en el libro de Hechos estaba siendo perseguida. Había personas que le deseaban mal y cómo Dios se revela en medio de esa situación bien especial. Estoy seguro que Dios va a desafiarnos el día de hoy. Así que ya saben, nuestra frase favorita es: abran sus Biblias en Hechos capítulo 12 y vamos a continuar verso a verso en este capítulo que está súper interesante. Vamos a leer primero el versículo 1 de Hechos 12. Mira cómo dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes
echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Recuerda, todo estaba perfecto en esta iglesia. ¿Recuerdas el domingo pasado si viniste? Una iglesia avivada. Veíamos la iglesia cristiana en la ciudad de Antioquía, que había un avivamiento, miles de vidas transformadas, sanidades, liberaciones, la presencia de Dios, profecías, Saulo y Bernabé enseñando profundamente la palabra de Dios, y hasta le mandaron una ayuda financiera a los cristianos en Jerusalén. ¿Recuerdas? Todo iba perfecto hasta que leemos esto, que hay persecución. Ahora, ojo aquí, este es un momento relevante también de la historia de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que la iglesia es perseguida, ¿verdad? Pero ahora tenemos una persecución de otro nivel. La persecución que Saulo en su momento lideró por los judíos terminó con la conversión de Saulo y las iglesias estaban en paz, pero ahora se levanta otra ola de persecución y más intensa. ¿Notaste quién es el que ahora persigue a la iglesia? ¿Quién es? Herodes. Herodes no es un nombre en sí, es el título del gobernador romano y era un hombre malvado. Este Herodes no es el mismo Herodes que en los tiempos del Señor Jesús, cuando era bebé, mandó matar a los bebés. ¿Esto lo recuerdas? Bueno, pues este Herodes es nieto de ese Herodes, pero igual perverso, y dice aquí que capturó a algunos de la iglesia para maltratarlos, es decir, para lastimarlos, para herirlos, para dañarlos. Es decir, realmente había una persecución en contra de ellos y era la primera vez que los perseguían por los romanos, el mismo gobierno romano persiguiendo a los cristianos. Esto es otro nivel, porque todo el poder del imperio romano con su gran ejército estaba ahora apuntando sus cañones hacia los seguidores de Cristo. Obviamente estaba el peligro acechando a estas personas, y aquí dice que de repente se le ocurre a Herodes capturar a algunos de ellos. ¿Te imaginas que un rey perverso en tu contra, que tiene todo el poder, el dinero, el ejército, y no tenga piedad? Bien, pues vamos a ver aquí una historia padrísima, que el rey del cielo, Jesús, gobierna por encima de Herodes y al final le va a dar su merecido. Es un tema bien interesante y necesario para todos nosotros, y vamos a aprender de esta historia. Apunta en tus notas 3 verdades que te darán valor cuando la maldad te aceche. 3 verdades que te darán valor cuando la maldad te aceche, y no nada más la maldad, sino el peligro, la enfermedad, situaciones complicadas que puedas realmente entender y confiar en Dios. Así que leamos por favor versículos 2 y 3. Miren lo que hizo Herodes: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Cuando dice que mató a espada, significa que lo decapitó. ¿A quién? A Jacobo, hermano de quién? De Juan. Juan, el apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis. Ahora, aquí hay algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque Pedro, Jacobo y Juan eran los llamados, como, ¿alguien sabe cómo le llamaban? Hijos del trueno, y eran los más cercanos a Jesús. En los momentos más íntimos, Jesús tomaba a esos 3 y los llevaba con él, como por ejemplo el día que se transfiguró delante de ellos. Es decir, de los más cercanos, Herodes capturó a 2 y Jesús no los protegió de eso, y a uno de ellos lo decapitó y lo mató. Esto obviamente es tremendo. ¿Por qué? Porque nos vuela la cabeza, porque estamos pensando muchas veces mal, estamos mal formados, porque pensamos que Dios siempre va a librar del mal a los suyos, pero eso no es verdad. Aquí lo vemos claramente. Hay una gran enseñanza aquí. De hecho, en la historia de la iglesia está escrito esta parte donde Jacobo es decapitado. Dice la historia de la iglesia que el soldado romano que lo estaba custodiando, al ver la fe de Jacobo y que no renunció a su fe, él mismo también se hizo cristiano y murió junto con él. Eso dice la historia de la iglesia. Entonces Herodes, el rey perverso, decapitó a Jacobo, pero dice también que capturó a Pedro. Y vamos a ver más adelante que a Pedro sí lo libera de una manera milagrosa, pero a Jacobo no lo liberó, lo mató Herodes y lo decapitó. Tú puedes decir, ¿qué pasó? ¿Habrá fallado Jesús en rescatar a Jacobo? ¿O tendría preferencia por Pedro? ¿O habrá alguna otra razón? Imagínate, ponte en el lugar de la esposa de Jacobo. Va a decir, ¿por qué, Señor, no lo libraste? Y a Pedro
Bueno, quizás la esposa ha dicho, Señor, ¿por qué lo libraste? No, quizás dijo, ¿por qué lo libraste y por qué a Jacobo no? Obviamente, ¿verdad? Esto nos cuesta mucho, pero estoy seguro que el Señor quiere confrontarnos en este día. No, Jesús no falló, sino que en su perfecta voluntad permitió que el malvado Herodes decapitara a Jacobo, porque ya había terminado su propósito en esta tierra con él y se graduó con honores. Apunta en tus notas: primer verdad que te dará valor cuando la maldad te aceche. Dios le da oportunidad de acuerdo con sus propósitos. Dios le da oportunidad de acuerdo con sus propósitos. Perdón. Dios le da oportunidad de acuerdo con sus propósitos a la maldad. Es decir, a veces Dios permite que la maldad nos afecte de acuerdo a sus propósitos. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Job. ¿Te acuerdas de Job? O el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Obviamente porque hay un propósito ahí. Y quiero decirte algo más. Este es el primer asesinato de un apóstol, de los más cercanos de Jesús. Pero los 12 fueron mártires. Los 12 murieron como mártires, excepto el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque lo mandaron y lo sumergieron en aceite hirviendo, pero no murió porque el Señor lo liberó y lo mandaron a la isla de Patmos. Pero todos sufrieron de esa manera, los más cercanos a Jesús. Y esto lo he visto muchas veces. Siempre que pasamos un momento difícil, una enfermedad, peligro, problema, accidente, una tragedia, clamamos a Dios en oración y eso está genial. Pero si Dios nos libra, si Dios nos sana, si Dios nos da lo que pedimos, gritamos felices: gloria a Dios, Él me escuchó, Él me liberó, me mostró su poder, su amor. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no te libra? Si no te sana, si no te da lo que pides, ¿ya no es gloria a Dios? ¿Ya no es alegría? ¿Ya no es una muestra de su amor, de su poder? Ahí es donde hoy nos quiere confrontar el Señor. Ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque indirectamente estamos mostrando que Dios es bueno solo cuando responde nuestro clamor. Dios es bueno solo cuando responde nuestro clamor. Y eso hay que tener mucho cuidado como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo veo cuando piden oración o grupos de oración y Dios contesta y Dios sana a la persona, o Dios libera, o Dios da lo que necesitan y todos felices, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando no? Pues también gloria a Dios. Y ese es el punto al que tenemos que llegar. Es decir, gloria a Dios cuando responde a nuestro clamor y nos rescata. Y gloria a Dios también cuando no lo hace, pues estamos seguros que tendrá un propósito en ello y también es una muestra de su amor. Amén. Gloria a Dios porque liberó a Pedro de Herodes. Y gloria a Dios porque no liberó a Jacobo también, de acuerdo a sus planes y a sus designios eternos. Yo sé que estoy diciendo algo que es difícil. ¿Por qué? Porque estamos centrados en una mente terrenal, en una mente momentánea, pero el Señor ve mucho más allá que eso. Y además esto es el filtro o la prueba de un verdadero hijo de Dios, que no condiciona su relación con Dios a que le responda como Él quiere. Un verdadero hijo de Dios no condiciona su relación con Dios a que le responda como Él quiere. Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo lleno de dolor, de violencia, de maldad, de enfermedad, de egoísmo. Pero este mundo no es nuestro destino final. Recuerda eso. Es decir, punta en tus notas: Dios no está interesado en hacer cómoda nuestra estancia aquí. Dios no está interesado en hacer cómoda nuestra estancia aquí. ¿Por qué? Porque tratar de hacer cómoda tu estancia aquí sería como acomodar tu silla en el Titanic. Este barco está destinado al hundimiento. Realmente esa no es la prioridad del Señor. Por eso, también apunta en tus notas: los planes de Dios son eternos, no temporales. Los planes de Dios son eternos, no temporales. Eso nos cuesta mucho porque somos terrenales, porque somos hombres que tenemos una vista terrenal humana. Pero recuerda que el Señor ve la eternidad. En el caso de Jacobo, ya había terminado con él y se graduó con honores y tiene una eternidad con el Señor. Por eso cuando cambiamos nuestra manera de ver este mundo es cuando podemos entender un poco más. Pero todas esas situaciones que no has entendido, por qué Dios permitió o por qué pasaron, es porque el Señor tiene un plan eterno, no temporal. Jacobo ya había terminado su carrera aquí. ¿Para qué aferrarse a quedarse?
Si Dios ya ha terminado contigo, ¿para qué seguir aquí? La vida en la eternidad con Cristo es infinitamente mejor que lo mejor que esta vida terrenal te pueda dar. ¿Cuántos dicen amén? Si seguimos aquí es porque Cristo tiene un propósito para nosotros aún, para servirle, para hacer luz, que otros le conozcan. Si tu mejor vida es ahora, lo siento por ti, sufrirás una pérdida eterna. No estoy diciendo que no hay que vivir, no. Vivamos con todo para el Señor, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Es decir, bendice, ama, sirve, trabaja, pero sobre todo cumple el propósito para el cual estás aquí, que es conocer al Señor Jesús y darlo a conocer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, Jacobo le ganó a Pedro en llegar al cielo. Pedro fue librado del mal, Jacobo también, pero de manera definitiva y gloriosa. No hay manera que un hijo de Dios pueda perder, porque lo peor que le pueda pasar es morir, y sería un favor pasar a vivir la vida más bella que alguien pueda experimentar. Así es, mira lo que dice Apocalipsis 1:18. Hablando del Señor Jesús, dice: yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¿Viste eso último? Debido a que Él venció la muerte, Él tiene las llaves de la muerte y de la tumba. Pregunta: ¿quién tiene las llaves de tu casa? El que tiene autoridad para permitir quién entra y quién sale. ¿Estás de acuerdo? Él tiene la autoridad sobre la muerte y sobre la tumba. Apunta en tus notas: Jesús no solo es el Señor de la vida, también es el Señor de la muerte y de todo. Él decide cuándo y cómo vamos a morir todos, y nada ni nadie puede cambiar eso. Grábate eso en tu corazón y te das cuenta que realmente Él tiene el control de la vida y de la muerte sobre todas las personas del mundo. ¿Cuántos dicen amén? No nos veo muy convencidos, pero esa es la verdad. Bien, entonces Herodes vio que la muerte de Jacobo le agradó a los judíos, y como quería quedar bien con ellos por motivos políticos, procedió también a arrestar al famoso apóstol Pedro y lo encerró. Vamos a ver lo que sucede, es muy interesante, y lo vamos a ver en Hechos 11:4-19. Por favor, acompáñame en tu Biblia. Vamos a leer primero el versículo 4. Mira lo que sucede cuando arresta a Pedro. Y ya habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Arresta a Pedro, lo pone en la cárcel y le pone 4 soldados por turno, eran 4 turnos, y estaba encadenado a un soldado a su mano derecha y a un soldado a su mano izquierda, y así estaba en la cárcel. O sea, realmente estaba totalmente encadenado para que no fuera a huir. Y dice que la intención de Herodes, mira cómo es astuto este hombre. La intención era sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces, vimos antes que era la fiesta de los panes y levadura. Ahora vemos la fiesta de la Pascua. Lo que significa es que Herodes, bien conocido políticamente, sabía que eran fiestas muy importantes para los judíos, y ahí quería hacer un espectáculo con Pedro y darle lo que ellos querían, como pasó con el Señor Jesús en la Pascua, cuando los judíos pidieron que lo crucificaran. Quería hacer lo mismo. Y entonces versículo 5, ahí en tu Biblia, sígueme por favor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Miren lo que sucede: y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo a sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Es decir, lo liberó de manera milagrosa. ¿Viste cómo otro ángel entra en acción? Hemos hablado de varios ángeles, pero aquí, muy importante, dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Eso fue clave, lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero ¿te fijaste cómo estaba Pedro?
Imagínate esto, ponte en sus sandalias. A tu compañero ya lo decapitaron y tú estás arrestado y al siguiente día tú sigues, que te van a decapitar también o te van a crucificar ahí frente a todos. Y Pedro estaba profundamente dormido. El ángel tuvo que venir y golpearle el hombro para despertarlo. Y además estaba bien cómodo, se había quitado el manto, las sandalias, estaba, pues no sé si roncando, pero estaba súper profundamente dormido. ¿Cómo? ¿Cómo le puedes hacer eso cuando no puedas dormir? Ora así, dile: Señor, dame la fe, la confianza y el sueño pesado de Pedro, que realmente estaba súper dormido. Entonces entra el ángel y lo lleva y lo libera hasta la puerta. Se abre sola, como la de los supers cuando vienes y se abre solita, y entonces sale. Ahora, cuando él se da cuenta, mira lo que sucede, versículo 12, sígueme en tu Biblia por favor. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando escuchó la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre quien había sido de Pedro, sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó ahí. Mira qué interesante historia, y aparte algo chusco. Primero, cuando Pedro le cae el 20, va al lugar a donde estaba la iglesia reunida orando. ¿Viste dónde era? Era una casa. ¿La casa de quién? De la mamá de Juan Marcos. De acuerdo a la historia y la tradición cristiana, esta es una familia adinerada. Entonces seguramente era una casa grande, con un lugar grande, donde estaban haciendo oración por Pedro. Entonces imagínate la escena, es un poco chusca. ¿Por qué? Porque está la iglesia orando ahí: Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro. Y en eso Pedro viene y toca la puerta. Y una muchachita que estaba ahí, llamada Rode, escucha que es Pedro, y de tanto gozo no le abre, sino que les dice a ellos: ahí está Pedro. Y mira la reacción, es impresionante. Ellos están diciendo: Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro. Y viene Rode: ahí está Pedro, Dios lo liberó. Estás loca, Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro. Y ella insiste: no, sí es. Y entonces ellos dicen: así es, entonces es su ángel. Lo mató Herodes y está el ángel ahí. O sea, ni siquiera podían creer. ¿Cómo cree Rode que Dios va a escuchar nuestra oración? Es impresionante, ¿verdad? Pero el ángel de Pedro insistía llamando a la puerta. Entonces cuando abren, lo ven, se quedan atónitos, asombrados, diciendo: Dios sí escuchó nuestra oración. Esto me recuerda a una historia verídica que te quiero contar sobre un pueblo en Estados Unidos, un pequeño pueblo de Estados Unidos, que un empresario local fue y puso una cantina. Entonces los cristianos del pueblo se reunieron en una vigilia para orar a Dios al respecto. Pues sorpresivamente a los 2 días hay una tormenta y cae un rayo en la cantina y se consume totalmente. Es verídico. ¿Y sabes qué hizo el dueño de la cantina? Fue y demandó a la iglesia diciendo que las oraciones fueron responsables de eso. Pero los cristianos contrataron un abogado para comprobar que ellos no eran responsables. Y entonces el juez que estaba llevando el caso dijo lo siguiente, que era ateo, y dijo lo siguiente: no importa cómo termine este caso, una cosa está clara: el dueño del bar tiene más fe en el poder de la oración que los mismos cristianos. Y entonces Pedro, cuando ya se dan cuenta y les cuenta, les dice: vayan y cuéntenselo a Jacobo y a los hermanos. Ese Jacobo era otro Jacobo, obviamente. Era el hermano del Señor Jesús, o el medio hermano del Señor Jesús, y era el líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces vayan y cuéntenlo. Entonces, sin duda, esta liberación impulsó la obra de Dios en ese momento. Apunta en tus notas: segunda verdad que te dará valor cuando la maldad te aceche: Dios la utiliza para cumplir sus planes. Dios utiliza la maldad para cumplir sus planes. ¿Cuántos dicen amén? Infinidad de veces hemos visto esto, cómo Dios utiliza la maldad, la enfermedad, la adversidad para bien, para avanzar en sus planes. Dice que la iglesia hacía oración sin cesar, que hablaba, que era ferviente, intencional,
intensa. Obviamente Dios utilizó la oración de la iglesia para cumplir sus planes que ya tenía para liberar a Pedro. Entonces recuerda esto, hay una salida para ti. Jesús sigue en su trono, Él escucha y contesta toda oración. La victoria sobre su situación solo está a una oración de distancia. Piensa en Pedro, estaba encarcelado, atado sin poder salir. Una situación que lo agobiaba, pues es exactamente igual como muchas veces nos sentimos. Pero cuando todas las puertas se te cierren y estés encarcelado en una situación, siempre tendrás abierta la puerta de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Y no nada más para cosas extremas, ¿verdad? Por eso es estar orando constantemente. Dios utiliza nuestra oración. Él lo puede hacer sin nosotros, pero Él nos invita a ser ese instrumento para que Él cumpla sus planes. Mira, te lo cuento con esta historia verídica de un hombre que, para variar, los boletos de su vuelo se sobrevendieron y no había lugar para él. Él reclamó y le dijo a la gente, pues el único lugar es en la cabina de pilotos, pues ahí me voy. Entonces cuando iban en el avión, el piloto, por ser amable, lo invitó y le dijo, ¿quieres tomar los controles y volar el avión? Claro que sí, se puso a un lado del piloto. Obviamente el piloto lo podía hacer sin él, pero le dio oportunidad para que él también participara en volar ese avión. Es exactamente así la oración. Dios lo puede hacer sin nosotros, pero Dios permite que tú y yo tengamos comunión con Él y nos invita a participar para usar nuestras vidas. Y hemos visto muchas veces en la palabra de Dios que la oración y la insistencia de una mujer o de un hombre entregado a Dios hace que Él escuche la oración y Dios obre a favor. Amén. Entonces hagamos oración sin cesar. Oremos, oremos, oremos hasta que Dios muestre su voluntad. Y volviendo al punto de Pedro y de Jacobo, ¿por qué murió uno? ¿Por qué murió uno y el otro no? Recuerda eso. Y te quiero decir las palabras de un famoso pastor llamado Juan Domingo, que dijo, somos indestructibles. Dios no permitirá que muramos hasta que haya terminado su propósito en nuestras vidas. Hasta que eso pase, somos indestructibles. Y Él es un ejemplo de esto. Amén. Vamos a terminar leyendo. Vamos a terminar leyendo versículos 20 al 25, por favor. Mira cómo termina esta historia súper interesante. Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y mira el 21, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Qué es lo que sucede aquí? El final amargo de este hombre. Resulta que había una sesión que él tenía que hablar por su gobierno, y él le gustaba mucho la adoración. Él quería ser el Dios de los judíos. Por eso es que él quería que el judío siempre estuviera bien con él. Entonces en esa sesión él se vistió de ropas reales. Dicen los historiadores que era una vestidura de plata, que con el sol brillaba y era un resplandor, y él le gustaba ser un Dios, y los judíos lo sabían. Entonces cuando él sale a la sesión, empiezan a gritarle y le dicen, es un Dios y no un hombre. Y él tomó esa gloria. Mira cómo dice la otra versión. Se le concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. Eso es arengar. El pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Así termina la historia de este hombre. Estaba presumiendo, recibiendo adoración, y en ese instante un ángel del Señor otra vez lo hiere y es carcomido por gusanos, y así termina. Es decir, el capítulo empieza con un Herodes lleno de soberbia, matando a Jacobo, y termina muerto por lombrices. ¿Pensabas que Herodes se iba a salir con la suya? No, nunca.
nadie se va a salir con la suya. Tarde o temprano el Señor dará el pago. Apunta en tus notas. Tercer verdad que te dará valor cuando la maldad te aceche: Dios siempre le dará el pago justo. Dios siempre le dará el pago justo. Como alguien bien dijo, los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen muy fino. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque sé que muchas veces ha habido injusticia en tu contra. Claro, no te conozco, pero vives en el mismo mundo que yo vivo, y ha sido injusto. Hay alguien malvado que te ha hecho algo, o una situación que te ha afectado. No te preocupes, Dios va a dar el pago justo a todos. ¿Cuántos dicen amén? No tienes que vengarte tú, no tienes que amargarte tú. Mira, una última historia sobre esto. Había un hombre malvado, grosero, que era un cliente en una aerolínea y fue a quejarse al mostrador del aeropuerto, insultando, siendo grosero. Y había un joven muy amable cristiano llamado Micah que lo estaba atendiendo. Y a pesar de que este hombre malvado lo insultaba, era grosero y era algo injusto, Micah estuvo como buen cristiano, tranquilo, sonriente, atendiendo al hombre. Cuando el hombre se fue, una mujer llegó con Micah y le dijo: oye, joven, ¿cómo le hiciste para poder ser tan amable ante tal injusticia? Micah sonríe y le dice: es fácil, este tipo va a Tijuana y le acabo de mandar sus maletas a Cancún. ¿Alguna vez te han dado ganas de vengarte? Pues la Biblia dice en Romanos 12 que la venganza es del Señor, y Él sabe exactamente cada quien le va a dar su merecido. Entonces, como conclusión, al ver cómo Dios tiene control de la maldad, de la enfermedad, de violencia, de todo lo malo de este mundo, podemos descansar en Él y podemos hacer real la promesa de Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Así que 3 verdades que te darán valor cuando la maldad te aceche. Número 1, Dios le da oportunidad de acuerdo con sus propósitos. Número 2, Dios la utiliza para cumplir sus planes. Y número 3, Dios siempre le dará el pago justo. Por eso hoy podemos descansar en Él. Podemos entregar esas situaciones que te han estado inquietando o amargando y confiar en que Él dará el pago a su tiempo. O también situaciones que no has entendido. Dices: ¿por qué sucedió esto si no entiendo? Él tiene un plan eterno que nuestra mente finita no lo puede entender. Pero un verdadero hijo de Dios se rinde ante Él y dice: Señor, aunque no entienda, yo en ti confío y me rindo a ti. Y Él te va a ayudar para levantar tu corazón y tu espíritu. Pero Él utiliza todo lo que sucede para cumplir sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te pido especialmente por las personas que están aquí, que nos ven en las redes sociales, que han estado sufriendo situaciones de confusión, de tristeza, desánimo, al no entender por qué pasan cosas en nuestras vidas. Dios, yo sé que algunos han sufrido más que otros, pero sé que en todos los que te aman, tú has estado ahí. Tú no has prometido que no pasaremos por cosas malas, sino que has prometido que estarás con nosotros en todas ellas. Por eso te ruego que te manifiestes de manera especial en esos corazones sedientos, necesitados, desanimados, y que podamos confiar en ti, Señor, que tú tienes un propósito eterno. Y Señor, todos aquellos que han sido dañados por personas, por maldad, por algo injusto, que eso no amargue nuestros corazones, que podamos perdonar y confiar a ti el caso, que tú eres el juez justo que ve todo lo que sucede, y rendirnos ante ti. Sigue orando ahí donde estás. Acércate al Señor, abre tu corazón, que eso es a lo que viniste esta tarde. Y mientras tú oras y que nadie te interrumpa, yo me dirijo a las personas que vienen por primera vez o por segunda vez, o que nos ven en las redes sociales. Yo quiero decirte que llegaste aquí con un propósito, que Dios te trajo aquí para que escuchara su palabra. Y lo que Él te está llamando a hacer ahora es que te acerques a Él. Y para acercarte a Él tienes que arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón de corazón. Si lo haces de corazón, Él te perdonará, porque para eso fue Cristo a morir en la cruz por ti. Pero la Biblia enseña que tienes que tomar una decisión en tu vida, una decisión pública donde tú decides seguir al Señor, creer en su sacrificio y confesarlo como tu Señor.
Así que yo te animo a que lo hagas ahora en este día especial y que me dé la oportunidad de orar por ti. Si tú hoy vienes por primera vez o segunda vez y quieres entregarle tu vida al Señor, levanta tu mano ahí donde estás para ver quién eres, porque quiero orar por ti. ¿Habrá alguien en esta tarde que hoy decida entregarle su vida al Señor? Si puede levantar tu mano, gracias. ¿Alguien más? Porque voy a orar por ustedes, quiero ver quién más. ¿Quién más está aquí con el deseo de entregar su vida al Señor? Si puede levantar tu mano, porque vamos a orar. Gracias. ¿Alguien más? Vamos a orar por ti. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Allá atrás, gracias, gracias. ¿Alguien más? Yo sé que el Señor, gracias. ¿Alguien más? Que el Señor te está llamando a que te acerques a Él. Gracias. ¿Alguien más? Queremos orar por ti. Ponte de pie si tú levantaste tu mano. Quiero verte para orar por ti. Ponte de pie, por favor. Pónganse de pie. Pónganse de pie, por favor, si levantaron su mano para verlos. Iglesia, ya saben lo que pasa en ese momento. Sus manos extendidas a ellos, empiecen a bendecirlos, por favor. Empiecen a orar por ellos. Empiecen a orar por ellos, por favor. Todos con sus manos extendidas. Y ponte de pie si hoy quieres entregar tu vida al Señor. Yo sé que muchos lo han hecho, pero otros no lo han hecho. Eso es para ti. Y el Señor escuchará tu oración. Gracias. Sus manos extendidas, oren por ellos, por favor. Señor, bendecimos a cada uno de estos hombres y mujeres, a este jovencito, Señor, bendícelos, Dios, que hoy deciden entregar su vida a ti, Señor. Te rogamos por ellos, Dios, que los llenes de ti, Señor, que tomes sus vidas, que los lleves a conocerte, a caminar contigo, Señor. Sigan orando por ellos. Si estás de pie, di conmigo esta oración. Si estás de pie, dile: Señor Jesús, yo decido creer en ti, en tu sacrificio, y me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón y recibo tu perdón, porque sé que moriste por mí en la cruz. Te confieso como mi Señor y te rindo mi vida. Tú eres el dueño de mi corazón y ayúdame a caminar contigo en ese propósito que tienes para mí. Gracias, Dios mío, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pónganse todos de pie y den un fuerte aplauso a Dios, por favor.